Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo y les doy la bienvenida a este espacio, a este podcast de psicoterapia de liberación somática. Y el día de hoy tenemos, como bien dijo Paula, un temazo, un tema muy interesante que a mí en lo particular me apasiona y que tiene que ver con el psicoanálisis lacaniano. Y de forma muy particular vamos a ir adentrándonos en un concepto que a mí me parece sumamente apasionante, profundo, desde todos los puntos de vista, que es el goce y su relación con el cuerpo. El goce y el cuerpo, el goce del cuerpo, el goce del ser, el goce del otro. Vamos a estar hablando con una amiga, muy buena amiga, que ella es Paula del Chiopo. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio, tu casa. Cuéntanos cómo está por allá la Ciudad de México. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Acá lloviendo, pero se agradece porque está haciendo un calor muy fuerte, así que estas lluvias son muy bienvenidas. Bien, Muy bien. bien. Ay, pues qué rico, ¿no? Para que refresque, porque ya estábamos ahí a punto del infierno, Paula. Exacto, sí, así es, tal cual. Oye, Paula, pues tú eres una estudiosa del psicoanálisis lacaniano, que es uno de los psicoanálisis, yo diría, más complejos, ¿no? Porque yo cuando empecé a leer un poquito ahí algunos textos de Lacan, pues eran como muy difícil descifrarlos, ¿verdad? Poder como entrar a ese mundo. ¿Tú cómo llegaste a Lacan, Paula? Cuéntanos. Bueno, es muy curioso porque primero diría que el psicoanálisis es complejo, todos, todas las corrientes. Freud es muy complejo, yo lo sigo Sí, leyendo. pero Lacan dice, quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, Lacan sí ya es otro Sí, nivel, pues. pero quiero decir Pero algo de sí. porque me parece que lo que es complejo de leer a Lacan, bueno, yo me he dado cuenta con los años, porque no empecé por Lacan, pero ahora te cuento cómo llegué, es que Lacan en sus textos, no importa si son seminarios, escritos, que son otro tipo de textos, conferencias o lo que sea, siempre está como mezclando varios niveles que son los que componen de alguna manera la experiencia analítica, ¿no? Las cuestiones políticas que tienen que ver con la vida de las escuelas y de los grupos psicoanalíticos, lo que pasa en los grupos que tienen como la misión de hacer existir el psicoanálisis y de renovarlo, con las cuestiones más epistémicas que tienen que ver con teoría, con cómo nos orientamos, las coordenadas más teóricas, y con las cuestiones clínicas. Y como no era precisamente muy ordenado para esto, no es que te decía, bueno, ahora estoy hablando de política, ahora de epistesia, él hablaba y se iban entrelazando todos estos niveles, y eso es lo que hace que a veces uno no entienda nada, porque no se sabe muy bien a quién le está hablando, también es muy importante saber en qué contexto está diciendo. Es como que en realidad, más que fuera desordenado, era un cálculo. Lacan hablaba un poco, te lo digo Pedro para que lo escuche Juan, ¿no? Entonces hablaba y hablaba en muchas direcciones. Y eso, si uno no lo entiende, no tiene ese contexto, no entiende nada o es muy difícil entenderlo. Pero vuelvo al, creo que esa es la complejidad. Y además, bueno, era como rebuscado y hablaba también un poco haciendo resonar la palabra, que es una cosa que va al tema que nosotros tenemos hoy, la palabra y cómo resuenan los cuerpos. Entonces, sí, no hablaba de una manera muy literal y muy entendible para quien no está sumergido de alguna manera, no te diría que en el estudio del psicoanálisis, pero sí en alguna experiencia que tenga que ver con poner el cuerpo al análisis, ¿no? O sea, si alguien no está en análisis, es difícil entender a Lacan, porque se refiere muy vivamente y muy directamente a esa experiencia de ser analizante, ¿no? Entonces sí, creo que esa es la complejidad. Ahora, yo curiosamente no empecé por Lacan. Yo tuve una primera experiencia a los 18, 19 años en análisis, mi primer análisis, que fue con una psicoanalista que yo creo que no era lacaniana, porque tenía todos los estándares de la IPA, era esas sesiones de 50 minutos, muy caras, dos veces por semana, con estándares muy precisos, pero una gran analista, ¿no? De la cual ahí están mis primeras marcas.
Entonces, ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Al psicoanálisis, mi propia experiencia analizante. No sé por qué no te veo, no sé si es que estás... Vas a ver esos cambios de pantalla para que de repente tú estás hablando ahí Sola, con el gran otro, con el gran está otro. bien, porque también hablar solo es una cosa que uno hace ese análisis. Dije, bueno, me Pues está... hablando, fue un Hablo acting, fue un acting. bueno, esto empezó muy bien porque está muy simpático. No, bueno, entonces esa digamos que fue como mi primera experiencia fue a través de mi análisis, que eran sesiones de las cuales yo salía siempre como muy tocada y muy sorprendida. Ahí empezó como esta inquietud. Y luego esto siguió, mi análisis siguió por muchos años y después en la carrera de ciencia política, mi formación es en ciencia política y en estudios latinoamericanos y recién ahora estoy terminando la carrera de psicología que me puse a estudiar por las complejidades de ser un practicante en un estado que tiene leyes, etcétera, pero no porque me interese tanto la psicología, honestamente. Yo estudiaba ciencia política y en mis últimas materias había una llamada teoría de la ideología y ahí conocí a algunos autores como Zizek, como Jameson, como otros, que de hecho fueron algunos contemporáneos de Lacan, como Althusser, ¿no? Entonces, ahí, a través de politólogos o filósofos o teóricos de la política, que también Ernesto Laclau, ¿no? Que también lo había visto en esa y otras materias, que hablaban de política, pero tomaban algunas nociones de Lacan. Así fue como yo conocí, a través de otros, algunas ideas de Lacan, ¿no? Ya con los años me di cuenta de que a mí no me interesaba tanto la teoría política desde las categorías de Lacan, sino que me interesaba el psicoanálisis. Y ya muchos años después, más o menos como en 2008, me acerqué a la ANEL, que fue lo que se me presentó en ese momento contingentemente como un espacio posible de formación en la Ciudad de México, que recién empezaba, ¿no? Y bueno, y así fue que me interesé en Lacan, y así llegamos hasta el día de hoy, muchos años después, con Lacan. Oye, Paula, es que, bueno, tú eres la culpable de que yo haya conocido este concepto de goce, ¿no? Porque precisamente en este texto de Zizek, ¿verdad? Habla sobre el plus de goce, habla precisamente también sobre sobre el plusvalor, sobre la economía, ¿verdad? Ahí hay un concepto que es muy interesante aplicado en la teoría política, ¿no? ¿Cómo tú puedes, de alguna forma, no solamente tú, sino yo sé que en la teoría lacaniana hay una conexión muy importante entre el goce y el cuerpo? Pero sí, primero te pregunto esto, ¿qué es el goce? Ay, no sé, no sé si podría dar esa respuesta. Cuéntaselo al paletero de la esquina. Bueno, mira, yo lo diría así, hay muchas formas de decirlo, pero yo lo diría de esta manera. Lacan se interesa en el cuerpo, el psicoanálisis se interesa en el cuerpo. Lo que pasa es que ahí también hay que hacer una precisión, que si quieres después vamos a esa precisión. ¿Qué cuerpo? ¿Qué Porque cuerpo? a veces también tú, yo, el paletero de la esquina y todos, tenemos también ciertas nociones que son, que tenemos, que tienen un sentido compartido, un sentido común, pero después hay que ver lo que cada quien entiende por eso, ¿no? Entonces, al psicoanálisis sí le interesa el cuerpo, pero le interesa el cuerpo hablante, sobre todo, lo diría de esa manera, ¿no? El cuerpo hablante Sí. que se hace presente de inicio a fin en una experiencia de análisis, ¿no? Para empezar, porque uno cuando va a análisis va con su cuerpo y le pasan un montón de cosas al cuerpo ahí y incluso si es una sesión virtual, etcétera, se pone en juego la mirada, se pone en juego la voz, que son nociones que en psicoanálisis están articuladas a la noción de cuerpo. Yo lo explicaría de la siguiente manera. A Lacan le interesó desde muy tempranamente el cuerpo entendido como imagen, ¿no? Es todo su desarrollo alrededor de
la pregnancia, la importancia que tiene la imagen del cuerpo en la constitución subjetiva, ¿no? Y equipara en ese desarrollo el cuerpo, la imagen, entendido como imagen, al yo, ¿no? El yo está muy articulado y la imagen es una matriz, junto con lo simbólico, de constitución de esa instancia que es el yo. Pero no está solamente esa dimensión del cuerpo, hay otra dimensión del cuerpo que también está en juego en ese dispositivo que es el momento de la constitución subjetiva, que Lacan lo explica a partir de Balón y el estadio del espejo y todas estas cuestiones que ya eran de la psicología del desarrollo, pero él les da una vuelta de tuerca. Al mismo tiempo que el niño se ve en el espejo, se reconoce también con el sostén del otro y de ese aparato simbólico que es el espejo y el reflejo de la imagen y el sostén del otro que dice sí, tú eres ese, hay otra dimensión del cuerpo que es la que está, no en la imagen plana y perfecta y gestáltica y narcisista que uno ve, sino el otro cuerpo, que es ese cuerpo, que es ahí donde yo ubicaría más la noción de goce, que es un cuerpo que lejos de estar unificado, de estar en completo, etcétera, es ese cuerpo más bien que nos hace padecer y gozar, ¿no? Que goce es un concepto ambiguo porque no habla ni del gozo ni del dolor, sino que eso está mezclado. Es la experiencia de tener un cuerpo y todas las dificultades que esto le comporta al ser humano por ser un ser que además es un ser de lenguaje. Entonces, estas dos dimensiones, el cuerpo y el lenguaje, son de diferente registro, decía Lacan, lo simbólico, lo imaginario, lo real. Y entonces ahí, digamos, el goce está más articulado a este cuerpo que la imagen le sirve como una especie de marco, como una especie de tratamiento, la cuestión que es tener un cuerpo, sobre todo en la infancia, antes de que se produzcan estos acontecimientos que hacen que uno se construya un cuerpo y una imagen y un yo, que es otra cosa, ¿no? Es ese cuerpo que a veces nos falla, ¿no? Es el cuerpo que generalmente llevamos al consultorio, el cuerpo de la vergüenza, el cuerpo de la inhibición, el cuerpo fragmentado. Perdón. Sí. Ahí, Pablo, entonces es este cuerpo del infans, ¿no? Que entra al circuito de lo simbólico. Ahí ya trae una imagen, ¿verdad? Cuando esta imagen, cuando entra a ese circuito, ¿qué sucede ahí la relación entre el cuerpo y la palabra en lo simbólico? Porque ahí sucede algo, ¿no? A nivel del sistema nervioso, de la carne, de la constitución del sujeto. Claro, ahí yo, justo, qué bueno que traes esto, porque justo yo no te podría decir nada de lo que pasa a nivel del sistema nervioso, porque ese cuerpo, que es el cuerpo de la medicina, el del sistema nervioso, el de los órganos, etcétera, no es justamente el cuerpo del psicoanálisis, ¿no? Nosotros lo que podemos decir, lo que yo puedo decir con bueno, estábamos comentando justamente que cada disciplina tiene un aparato simbólico justamente con el que ve, observa y habla del cuerpo, ¿no? El sistema nervioso, el organismo, justamente ese aparato simbólico que es más de la medicina, ¿no? Y de la biología, etcétera, no es justamente del campo del psicoanálisis. El psicoanálisis lo que observa es que en esa experiencia, la del espejo, se ponen en juego 3 dimensiones de la experiencia humana: la palabra, la imagen y ese otro cuerpo más del goce que hace que cuando un niño se reconoce en el espejo y dice ese soy yo, ahí se produzca lo que Lacan llamaba un júbilo, la jouissance, que de ahí también viene el goce, ¿no? Entonces, esto queda como de alguna manera articulada y esta instancia del yo, ¿no?
para que eso se construya, y eso no es una obviedad, porque por ejemplo en el autismo no tenemos eso, ¿no? En el autismo está comprometido esta articulación entre la imagen de sí, la palabra, el cuerpo del gozo, el cuerpo, todo eso en ciertas estructuras, eso de alguna manera está en contratiempo, ¿no? Entonces, si todo va de alguna manera, entre comillas, normal, porque no hay nada normal en la experiencia humana, bueno, ahí se construye el sujeto, ¿no? En este cruce. Entonces, sí, ¿qué le pasa al cuerpo? Lacan lo sitúa como que esa experiencia, la de verse en el espejo como una imagen completa, pero a la vez también es esa dualidad, ¿no? Porque es este cuerpo fragmentado, gozante, que se está construyendo, que Es está que al otro lado. a eso voy. Háblame un poco de este cuerpo que se fragmenta. Mm. No, más bien el cuerpo, digamos, cuando el niño nace, eso es una cosa que es casi como de observación experimental, ¿no? Hay toda una etapa, Ujú. digamos, de descoordinación, a diferencia de otros seres, de otros animales que se manejan de alguna manera como con una especie de programa heredado de cómo comportarse, cómo amamantarse, cómo caminar, etcétera, etcétera. El ser humano, lo que decía la psicología del desarrollo y que Lacan toma para hacer ese desarrollo del estado del espejo, es que el ser humano tiene la característica, la particularidad de que depende del otro para los cuidados, depende del otro para la construcción de un cuerpo. Entonces, previo a ese aparato que es el del espejo, el ser humano está un poco, tiene una experiencia fragmentada, no puede decir, hacerse una imagen mental de su cuerpo. Eso es una cosa que va sucediendo y que nunca se termina, y ahí es donde me parece que hay algo interesante del psicoanálisis, esto nunca se termina de completar de alguna manera, ¿no? Siempre tenemos algún resquicio de esa experiencia de que el yo, nuestro narcisismo, no es todo lo que nos conforma, que hay algo que se nos escapa, que no dominamos completamente nuestro cuerpo, y eso es lo que es la dimensión del cuerpo que aparece en la escena analítica y que nos interesa porque la tenemos que tratar, ¿no? Cuando la gente se quiere acordar de algo y se olvida, cuando quiere dormir y no puede dormir, cuando siente que una y otra vez pierde el control de su cuerpo, que no es el amo de su cuerpo. Paula, entonces no todos llegan a tener un cuerpo en el sentido de los tres registros. O sea, posiblemente que nacemos con un cuerpo real, pero no necesariamente se entra al registro imaginario, no necesariamente se entra al registro simbólico. Bueno, eso es complejo de afirmarlo así, porque si uno dice, a veces en la clínica y en la jerga psicoanalítica se dice no hay un cuerpo, pero cuidado, esto tiene también hay que verlo en contexto, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la esquizofrenia, ¿no? Cuando lo que, como bien enseña la psiquiatría, lo que tenemos es un lenguaje de órganos, ¿no? Donde el esquizofrénico siente que los órganos del cuerpo se autonomizan, ¿no? Ya. Y le hablan o bailan en su cuerpo, o sea, que no hay un cuerpo localizado, no hay una imagen mental del cuerpo que permita amañar eso, marcar eso, y esto trae como ciertos trastornos. Ahí muchas veces en las discusiones clínicas, si se dice, bueno, no hay un cuerpo, pero no hay un cuerpo en este sentido de un aparato imaginario simbólico que haya medianamente hecho consistir una idea de un yo un poco Ujú. más consolidado, estable, lo que sea. Ahora, esto estoy hablando de un caso extremo, pero en realidad lo que uno verifica en la experiencia analítica es que esa idea de un yo fuerte, dominante, no existe, ¿no? Siempre quedan resabios, y esto también aparece en los sueños, aparecen ciertas Mm. experiencias de despersonalización que no son necesariamente un trastorno de despersonalización, ¿no? Sino Freud mismo hablaba de
una experiencia donde un día se mira en el espejo y dice, ¿quién es ese viejo que está ahí? No se reconoce en el espejo. Ajá, Esto pasa mucho también en las adolescencias contemporáneas, ¿no? ya. De esta dificultad de reconocerse en el cuerpo y aparece, digamos, esta necesidad de marcar el cuerpo, ya sea con el tatuaje, con el corte, o con la anorexia que intenta hacer desaparecer el cuerpo. Entonces, nunca esto es, ¿cómo decirlo? Las piezas no encajan, ¿no? O sea, justamente por eso Lacan hablaba de 3 registros, lo imaginario, lo simbólico y lo real, son diferentes órdenes de la experiencia y no son del mismo tipo, por lo tanto, se anudan, se articulan, se desarticulan, pero no encajan, no se superponen, ¿no? Oye, Así. Paula, ¿y cómo entra aquí el tema entonces del goce? Yo ahí leía un párrafo que decía, el cuerpo es una sustancia gozante. Mm, ¿Qué es esto? mm. Bueno, no sé, esa frase por ahí nos podrías contar vos un poquito más dónde la leíste, en qué contexto, pero hay algo que me hace pensar la frase que vos traes, ¿no? Porque Lacan enseñó durante muchos años, ¿no? Y al inicio de su enseñanza estaba como muy centrado, el acento, la tinta estaba cargado en toda la cuestión de lo imaginario, al inicio de su enseñanza. Más o menos a la altura del seminario 5, por ahí, hace un viraje hacia lo simbólico, ¿no? Y toda la lingüística y el lenguaje, la importancia del lenguaje y la palabra, y qué es la palabra, que no es lo mismo que el bla, 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 bueno, en fin. Y hacia el final de su enseñanza se va más hacia el tema justamente nuevamente retoma lo imaginario, pero más en este sentido de la vida, el goce, el cuerpo, ¿no? Creo que son las coordenadas que le permiten a Lacan repensar un poco todo, ¿no? Cómo se articulan justamente todos estos momentos de su enseñanza y cómo realmente lo simbólico, que es lo que es una de las piezas fuertes del psicoanálisis, por eso a nosotros nos interesa el cuerpo en la medida en que puede pasar algo de eso a la palabra, ¿no? Si alguien viene con un trastorno de la alimentación, el analista, esto no quiere decir que esa persona no tenga que ir al psiquiatra y que probablemente al médico, porque hay situaciones que son muy graves, ¿no? Y uno tiene que entender en qué puede aportar su campo, ¿no? De acción. Pero un psicoanalista va a intentar que algo de eso que le pasa pase a la palabra, porque ese es el campo en el que nosotros trabajamos, ¿no? Que esa persona pueda subjetivar algo de esa experiencia de rechazar el alimento, ¿no? Pero lo que sí es claro, y cada vez es más claro en esta época, sobre todo, que es una época muy particular, no es la época en la que Freud inventó el psicoanálisis, ni la época en la que trabajó Lacan, es que el lenguaje tiene un poder importante, pero no es tan poderoso como para poder tratar, capturar, influir, ¿no? En lo real del cuerpo, ¿no? Entonces, Ujú. este reparo, esto de volver a pensar, ¿no? El cuerpo, no tanto en la dimensión de la imagen, sino más bien como esa sustancia gozante. No sé exactamente a qué se refiere ese concepto, pero dónde lo leíste, pero esta idea del cuerpo como experiencia, la vida, más bien hay una frase de Lacan que dice que la certeza de la vida es que tenemos un cuerpo que goza, ¿no? Y eso es Ajá. lo que nos hace, de alguna manera, tener una experiencia de qué es la vida. Porque por otro lado, la vida, como ya lo decía Freud, no tiene ningún sentido. Y eso es absolutamente insoportable para el ser humano y por eso Mm. hace todo tipo de síntomas, ¿no? Entonces, como que la única certeza que tenemos es la de un cuerpo que goza y nos hace padecer y nos hace también satisfacernos, ¿no? Que la satisfacción Ujú. también es un concepto muy paradójico. Yo creo que Ya. una de las cosas más difíciles del psicoanálisis, todo, no solo el lacaniano, que Lacan tenía sus complejidades, pero todo el psicoanálisis es complejo porque es un discurso de las paradojas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que tener un cuerpo
tiene una dimensión de satisfacción, ¿no? Es eso que tenemos Ujú. la certeza de que más allá de nuestra imagen en el espejo hay un cuerpo que se goza, ¿no? Es el ojo que no puede parar de ver, es la boca que no puede parar de comer o de besarse a sí misma, como decía Freud. Es la voz que no deja de llegar, ¿no? Y por eso algunos sujetos, sobre todo autistas, se tapan los oídos. Es la mirada, ¿no? Es, bueno, es el concepto de satisfacción también es paradójico, porque uno puede decir, ay, es algo del orden del placer. Sí, es algo del orden del placer, pero llega un momento que se pasa a la raya y está más allá del principio del placer. O sea, eso es importante. Entonces, Más cercano al goce goce. no es igual que placer. No es igual que placer. No, más bien tiene que ver con lo que es. Sí, algo empieza siendo un placer y de repente se va al cuerno, ¿no? Y si no hay algo que lo detenga, ya sea un marco imaginario o una palabra que pueda abrochar un discurso o algo que se haya escrito en el cuerpo que detenga esa experiencia, el ser humano se puede ir por un tubo, ¿no? Y esto ya Claro. lo decía Freud, esto no es una cosa lacaniana, ¿no? Y retomando a Freud, ¿cómo se relaciona qué puente hay ahí entre el concepto de goce en Lacan y el concepto de pulsión en Freud? Sí hay una relación, porque cuando te decía que Lacan empieza hablando del cuerpo imaginario, pero después cada vez más va hablando de este cuerpo de goce, de esta sustancia gozante o de esta certeza de que tenemos un cuerpo que se goza. Eso está en relación con este cuerpo pulsional, justamente, ¿no? De los objetos pulsionales, ¿no? Que tratan de buscar, como decía Freud, o sea, al sujeto no le importa tanto el objeto, sino le importa que la pulsión se satisfaga. Freud lo decía, que se ¿Ya? descargue, que busque Uh-huh. cómo satisfacerse, que para él era la descarga. ¿Ya? Más allá del objeto en sí, no es tanto el objeto, sino es el propio cuerpo buscando esa satisfacción, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, que no es el cuerpo de la imagen, el imaginario, que tiene una función de detención, de tratamiento del goce, cuando hablamos de ese otro cuerpo, que es el que está en relación con la imagen, pero siempre, pero que no se encajan perfectamente estas dos dimensiones del cuerpo, estamos más cerca de todas estas ideas de Freud de la pulsión, ¿no? De la pulsión, ¿Ya? que es el principio del placer, que siempre se va más allá del principio del placer y que siempre está alrededor de los objetos del propio cuerpo, ¿no? Y que se puede servir de otros para como relevo, pero siempre vuelve a una experiencia un poco autoerótica, ¿no? Pero en esa parte donde hay una descarga, no hay una satisfacción, porque ahí está atravesado también por ese tema del deseo. ¿Cómo se conecta este tema del No, deseo bueno, con el goce? lo que Freud decía era que la pulsión lo que busca es descargarse, como busca nada más que su satisfacción, que tiene que ver con sacar esa, es toda la teoría económica, ¿no? Como Ajá, descargarse, como liberar esa tensión, sí, ¿no? liberar la atención, No, exacto. el deseo ya es otra cuestión, ¿no? Es otra cuestión. Sí. Porque el deseo sí tiene más que ver con la palabra y con otro nivel, ¿no? Donde bueno, Lacan hablaba O de... sea, en Freud hay una dimensión donde la descarga permite la satisfacción en el sentido de que se reduce la tensión a cero. Sí, exacto. Bueno, pero ahí por eso también todo se empieza, en el psicoanálisis todo es muy complejo, ¿sí? Porque que se reduce la pulsión a cero es lo que busca la pulsión de muerte, decía Freud, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuidado con el placer, porque siempre se va más allá del principio del placer. O sea, sí Ajá. es complejo. Son temas que yo, digamos, si a alguien de aquí que está escuchando esto, que va a escuchar eso, le interesan, le recomendaría mucho que vaya a estudiarlos, ¿no? Por eso ¿Ya? también vamos a dejar aquí algunas referencias de lugares como la ANEL México, que en este momento
tengo el honor de dirigir la sección de la ANEL México, pueden estudiarla, porque no son temas fáciles de abordar, porque tienen como diferentes niveles, son paradójicos, ¿no? Se pueden pensar de un lado, se pueden pensar, o sea, no son blanco o negro, ¿no? Estas categorías, ¿no? Y lo que nos hace aterrizar, ¿no?, a los psicoanalistas, sobre todo a los de la orientación lacaniana, es siempre la práctica, ¿no? Todos estos conceptos son muy lindos, pero si no nos orientan en la práctica, entonces no tiene ningún sentido, no es un regodeo, ¿no? Sino hay un aparato teórico, hay una clínica que es un saber más epistémico que se elabora al pie de la cama, decía Freud, decían los psiquiatras y Freud, o sea, ahí en la cancha con el paciente, ¿no? Sí. Y todo esto nos tiene que servir para orientarnos en nuestra práctica, donde, como también decía Lacan, a nivel de la táctica, es decir, de lo que decimos, de cómo interpretamos en el momento, somos bastante libres. A nivel de la estrategia, que tiene que ver con nuestro lugar en la transferencia, ya no somos tan libres, y a nivel de la política no somos nada libres, ¿no? Decía, para tratar de entender del lado del analista qué es lo que uno hace ahí. Ahora, todos estos conceptos, goce, deseo, placer, cuerpo, nos tienen que servir para conducir una experiencia, acompañar una experiencia en un sentido que apunte más al deseo, ¿no? Justamente, y sacar a la gente de ese lugar del goce que puede llegar a ser muy mortificante. En este plano clínico, digámoslo así, a pie de cancha, ¿hay una escucha del goce? O sea, el analista tiene como un foco de atención la escucha del goce en el decir, en la palabra, en el silencio, sí, o en el no decir del movimiento del cuerpo en el diván. Bueno, es interesante ese punto, ¿no? Porque justamente el diván es un dispositivo que está de alguna manera puesto al servicio de que el cuerpo, no este cuerpo hablante, sino el cuerpo, el otro, no sé, quizás de la somática o de la medicina, o el cuerpo que anda, que se mueve, que se estira, que, bueno, esté un poco quieto, ¿no? O sea, tiene esa función el diván de retirar el cuerpo que está acostado y la mirada, ¿no? ¿Para qué? Para elevar a la dignidad de la sesión el cuerpo hablante, ¿no? Porque las personas hablamos todo el día del cuerpo, insisto, es el cuerpo que no pude poner para ir al examen porque me quedé dormido o porque me dio un ataque de pánico, es el cuerpo que cuando quiero que se calle habla, que cuando quiero que esté serio se ríe, es el cuerpo que no se puede poner en la escena amorosa, el cuerpo que no permite la erección cuando tiene que ser, es el cuerpo que no nos permite la gestación a veces, en fin, es el cuerpo que no para de hacer ruido, es el cuerpo que, no sé, de la despersonalización, o sea, de la deslocalización, o sea, de eso se habla, y en el psicoanálisis de una manera muy distinta, porque no siempre se usa el diván, es caso por caso, ¿no? Justamente hay casos en los que no conviene para nada retirar la mirada del dispositivo, porque en algo que decían en el video anterior que me gustó mucho, no recuerdo ahora la persona, pero hablaba también Con Erika. Con Erika. Hablaban ustedes de la presencia, ¿no? Del analista, la presencia del terapeuta del analista, que siempre es un elemento central, ¿no? de nuestro dispositivo, porque te digo, aunque uno no se ponga a hacerle masajes o a tocarlo o a besarlo o a abrazarlo al paciente, todo el tiempo está ahí el cuerpo, y es muy importante que la gente vaya 1 o 2 veces por semana y se produzca ese ritual y
y llegue y se despida y vuelva y bueno, y poner la voz y poner la mirada, etcétera. Hay casos en los que la presencia y la mirada del analista y la imagen del analista es fundamental para sostener lo que sucede en la sesión. Y hay casos en los cuales, sin hacer un uso del diván, es preferible retirar un poco la mirada, ¿no? Cuando la mirada como objeto es persecutoria, ¿no? Cuando alguien a veces te está hablando de que todo lo que está alrededor de tu consultorio, los espejos, no sé qué, lo miran, etcétera, y uno no se va a poner a mirarlo muy insistentemente, más bien retira un poco eso. Entonces, por eso digo, claro que el cuerpo está todo el tiempo presente, pero a nosotros no nos interesa el organismo, el sistema nervioso, o sea, no es que no nos interesa, perdón, no forma parte de nuestro campo de acción y de ejecución ese cuerpo que nos parece genial que la gente, me practico el psicoanálisis y hago yoga, voy al gimnasio a hacer pesas, voy a la quiropráctica que me da más, o sea, por supuesto que me interesa, voy al médico, no es que desconozco esa dimensión, solo que yo no estoy formada para saber nada del sistema nervioso, no tengo idea. A lo sumo cuando hago una interconsulta con una psiquiatra, porque estamos trabajando con un caso, bueno, me cuenta, ¿no? De cómo va a hacer un plan de medicación, para qué, y ahí vemos, digamos, qué medicamentos sirven para ciertos procesos químicos, pero me entero un poco por lo que me cuentan, pero yo no estudié medicina, no conozco ese cuerpo del sistema nervioso, por ejemplo. No tengo la menor idea ni del sistema nervioso, más que lo que escucho en los podcasts, que me encanta escuchar sobre el cuerpo y sobre el yoga y sobre el mindfulness, porque yo soy muy curiosa. Me encanta todo eso, pero no forma parte de lo que yo puedo hacer, digamos, en mi sesión. Claro, pero por ejemplo, la misma persona que dice, a ver, traigo un síntoma, ¿verdad? Y ese síntoma voy con el médico, ese síntoma voy con mi coach de fitness, ese síntoma también lo llevo al yoga. ¿Qué pasa cuando ese síntoma atraviesa el dispositivo analítico? Bueno, ¿Cómo recibes tú el síntoma del paciente? Bueno, uno va a tratar de que hable de eso, ¿no? Ajá. Porque a nosotros nos interesa, digamos, cómo los significantes han marcado el cuerpo, ¿no? Y lo que sí el psicoanálisis apuesta y apunta, y es muy difícil de lograrlo, pero a eso sí apuntamos, es que las palabras que se dicen, que se subrayan de lo que dice el paciente o lo que uno pueda devolver del propio discurso del paciente, pero a partir de escucharlo, devolverlo en una puntuación, sean palabras que tengan un peso y que resuenen en el cuerpo, ¿no? O silencios, porque los silencios también forman parte de la palabra y del discurso en el nivel que le interesa al psicoanálisis y en particular a Lacan. Entonces, frente a entonces esa es la dimensión del cuerpo. Uno siempre va a invitar a hablar, pero bueno, esto siempre, digamos, con comillas. Te pongo un ejemplo. Yo cuando empecé mi práctica tuve la suerte de atender a una persona que me enseñó mucho. Estuvimos prácticamente un año sin hablar. Fue una experiencia muy desafiante. A mí me angustiaba, me dividía, tenía que hacer supervisiones, control, porque todo lo que yo entendía, pensaba que era el dispositivo analítico no se aplicaba acá. Fue prácticamente un año de jugar, una adolescente, puber, bueno, y mínimas palabras, ¿no? Entonces, cuando te digo que al analista le interesan los significantes, a veces son mínimos los significantes que se pueden poner en juego en la experiencia analítica y con eso tenemos que hacer. Yo me quejaba al inicio, ahora lo veo después de muchos años y digo, bueno, tuve suerte porque me inicié con una experiencia muy contemporánea, ahora me pasa mucho en la consulta, tengo
muchos niños y adolescentes en análisis, me consultan muchos niños y adolescentes, y es una experiencia ya bastante común el rechazo a hacer pasar estas cuestiones de la experiencia a la palabra, ¿no? Es una época que no le ofrece muchas palabras a los seres que la habitamos para poder decir. Entonces, hay que poder hacer a veces con 2 o 3 palabras, con un gesto, con una cara de enojo, de la cual se lo puede invitar a decir algo, ¿no? Lo que sí no hacemos nosotros es ponerle palabras al sujeto, ¿no? No le ponemos palabras excepto que es un caso muy extremo. Pero a veces también hay que prestar, ¿no? Pero no, digamos, hablar por el otro, ¿no? Eso sí sería como muy contraindicado y muy antianalítico, ¿no? O sea, a usted le pasa esto, aquello, porque el manual de no sé qué dice, sí, lo que usted tiene, bueno, eso no lo hacemos porque no es, excepto que la persona te diga, yo soy un depresivo. Bueno, a ver, cuénteme, ¿qué quiere decir para usted que es un depresivo? No vamos a suponer que es lo que dice el DCM, sino lo vamos a hacer hablar de eso para que aparezcan esos significantes que lo han marcado. Porque a nosotros nos interesa la historia del sujeto, y el sujeto es sujeto par letre, que es el cuerpo, pero también es la palabra, ¿no? Entonces, esas cosas que fueron escuchadas, que fueron dichas o que no fueron dichas, que marcaron y armaron una vida, ¿no? Eso nos interesa. Ya. Oye, Paula, también he escuchado esta frase de la escritura del cuerpo. Hay algo que se inscribe en el cuerpo. ¿A qué se refiere Lacan con esta escritura del cuerpo? No sé realmente. Habría que hacer un seminario sobre eso y buscamos una cita de Lacan y la estudiamos, porque no sé, Ok. no sé. No, bueno, Lacan fue, digamos, hablando digamos, fue como desmenuzando todo el tema del lenguaje, ¿no? Que para él, su segunda etapa de enseñanza, el lenguaje era muy importante, y después va desmenuzando la cuestión del lenguaje para pensar otras cosas como la letra, ¿no? Que sí es un concepto muy complejo del cual ahora te podría explicar. Ok, la letra, exactamente eso. Que eso tiene más relación con esta noción de cuerpo y goce, pero eso habría que, para poder decir algo de eso tendría que prepararme, estudiar, pero sí los puedo referir a los que les interese, lecturas, seminarios, charlas, conferencias que se dan en la escuela que pueden tener que ver con eso. De hecho, les cuento que muy pronto, en julio, hay una actividad que no es de la ANEL sección Ciudad de México, es de otra instancia que es el Instituto de la Escuela, que no es exactamente la escuela, sino que es más una institución que tiene una función un poquito más universitaria, si se quiere. Bueno, en el marco del instituto va a haber un seminario sobre autismo, que tiene que ver con autismo, que se llama La lengua del autismo, la lengua de las instituciones, y está referido al trabajo con autistas en instituciones que se orientan por la orientación lacaniana. En ese marco seguro que se va a hablar de la letra, esto, porque justamente el autismo es uno de los campos que nos dan mucho para ir a la última enseñanza de Lacan, donde ya el lenguaje no es una categoría tan relevante, sino justamente los efectos del lenguaje sobre el cuerpo y cómo resuenan en el cuerpo las palabras, la letra, ya está más en sintonía con esto que les interesa a ustedes en somática, ¿no? Claro. Pero eso hay que estudiarlo. Yo no puedo decir mucho más que pertenece a la ultimísima enseñanza de Lacan, que los analistas que estudiamos el autismo estamos bastante familiarizados con eso, pero y remitirlos a los que les interesa ese seminario, que va a estar buenísimo, es en Guayaquil, pero va a ser híbrido, va a estar un psicoanalista que se llama Iván Ruiz,
que tiene una institución que se llama TEADIR, que trabaja el tema del autismo hace años, desde la orientación lacaniana, y van a estar hablando de la lengua, la letra, el lenguaje, el cuerpo en el autismo. Y a propósito de eso, no hay que verlo como que es del autismo, sino que nos servimos de casos de autismo para pensar cuestiones que nos sirven a los psicoanalistas para pensar la experiencia, la práctica, la clínica en el mundo contemporáneo de una manera muy interesante. Muy bien. Oye, Paula, entonces, a ver, cuéntanos, eres actualmente la presidenta de la ANEL. ¿Qué es la ANEL? No soy la presidenta, espérate. La ANEL justamente tiene una presidenta. La presidenta de la ANEL se llama Ana Vigano y también es una colega de México, vive en México, es mexicana, y en este momento es la presidenta de la ANEL. Okay. La Ciudad de México tiene una sección de la ANEL y yo soy la directora de la sección México de la ANEL. Hay secciones en Santiago de Chile, en Lima, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Guatemala, en muchas ciudades de América. Todas esas secciones hacen parte de la ANEL y las secciones tienen directores, y yo en este momento, y hasta dentro de un año y medio más o menos, soy la directora de la ANEL Ciudad de México, que es una de esas. Okay. O sea, hay un grupo de analistas en la Ciudad de México y también en otros lugares de México que hacemos parte de la ANEL, que formamos parte de la nueva escuela lacaniana. Y bueno, y en la ANEL Ciudad de México tenemos actividades en las que, bueno, si a alguien le interesa algún tema puntual, quizás se puede acercar y ver. También hay textos. Pero tienen seminarios, tienen cursos, tienen formación. Tenemos seminarios, tenemos muchos espacios abiertos que son gratuitos y abiertos a la ciudad, que hacen como una conexión entre el psicoanálisis y la cultura. De hecho, esta semana hubo uno que fue sobre los corridos tumbados y estuvo un académico que se llama Valenzuela, ahora no recuerdo su nombre de pila, pero es del Colegio de la Frontera Norte. Entonces estuvo Valenzuela, que trabaja cuestiones de la cultura popular y de jóvenes y eso, dialogando con colegas de la sección. Tenemos carteles que son como grupos de estudio donde la gente se puede acercar y estudiar con otros temas, por ejemplo, la letra, el cuerpo, el cuerpo en el psicoanálisis, y bueno, estos también tienen todas sus particularidades. Bueno, en fin, hay muchas actividades y les vamos a dejar aquí, si quieren, la página, las redes de la ANEL. Pero una pregunta, o sea, tienen esas actividades culturales, pero ¿la ANEL también tiene la capacidad de formar analistas lacanianos? Bueno, la escuela es un lugar de formación, pero no en los términos de un instituto, ¿no? Por eso la escuela, además, tiene como un vecino, como un primo, hermano, que es el instituto, pero que no es la escuela, ¿no? Y ese instituto da, digamos, una formación muy distinta a la de la escuela, ¿no? Porque la escuela sí forma, pero en un sentido que no es nada lineal, no es nada evidente, ¿no? O sea, el instituto, que pronto va a haber uno en México, se está armando. En México se llaman, bueno, en la ANEL, estos institutos se llaman Centros de Investigación y Docencia, y tienen programas, ¿no?, de 1 año, 2 años, donde uno puede hacer una formación de psicoanálisis lacaniano. Eso, si te da un psicoanalista lacaniano, no lo sé. Porque la escuela, que tiene otra, la escuela es más como, ¿cómo decirte? Como si fuera el internet, ¿viste? O los textos digitales o los soportes digitales, que uno puede entrar por muchos lados, que no hay un programa universitario que dice Lacan 1, 2, 3. Uno se puede meter por donde quiera. Si quiere, puede hacer un cártel, que es como un grupo de estudio con reglas muy específicas, muy psicoanalíticas, con otros que se encuentren ahí y estudian un tema. Si quiere, puede tomar un seminario que duran 6 meses o 3 meses, o depende de qué, ¿no? Si quiere, puede asistir a una conferencia y escuchar a ver de qué están hablando esta gente en la Ciudad de México. O si quiere, puede
ir a algo más abierto, de estas cosas que hace la biblioteca. O sea, puede entrar por donde quiera. La escuela no es un programa de formación, es un espacio donde uno puede sentirse tocado o no, ¿no? Y engancharse más por un lugar, en este sentido, como vos decías, de que algo te resuene en el cuerpo. Yo cuando empecé a estudiar psicoanálisis, fue muy interesante, porque yo ya había hecho mi experiencia a los 19 años y lo que vino después, ya había ido a la universidad, a la UBA, a estudiar ciencia política, me había encontrado con Zizek, Jameson y Althusser y Laclau, y ahí había visto a Lacan, no sé qué, pero llegó mi momento, como siempre en la vida llega el momento de decir, bueno, ahora es mi momento, basta de dar vueltas, vamos con Lacan, a algún lado, a ver a dónde nos lleva. Y en ese momento había, como ahora, muchísimas opciones en la Ciudad de México, ¿no? Y yo le preguntaba a una persona que ahora es mi colega de la ANEL Ciudad de México, se llama Juan Gómez, que es también un analista, un practicante del psicoanálisis. En ese momento era jefe de nuestra amiga en común, Carolina Lencinas. Ah, ok. Él era jefe de Carolina y Carolina me decía, Okay. hay que preguntarle a Juan porque él sabe todo, ¿no? Entonces él me puso en contacto con Juan y Juan me mandaba y me mandaba y me mandaba de todo. Había una cátedra en la Universidad de en la Facultad de Filosofía de la UNAM que la llevaba Néstor Brownstein, creo que en filosofía hablaba de psicoanálisis. Estaba la escuela de no sé qué, la escuela no sé cuánto, el grupo de no sé qué, el grupo de acá, el grupo, o sea, había 1000 cosas. Y entre esas 1000 cosas había una que era los cimientos de la ANEL, antes de ser la ANEL, que se llamaba ALEP, Asociación Lacaniana de Estudios Psicoanalíticos, era un grupito asociado a la ANEL. Bueno. Y entonces, entre medio de la marea de cosas que me llegaban de Psicoanálisis en México, me llega un correo que se llamaba así: Los inclasificables de la clínica psicoanalítica. Y yo dije, ¿qué es esto? Un ejemplo de qué es esto que te toca el cuerpo, vos decís, yo quiero ahí. ¿Quiénes son estos? No sé quiénes son, pero yo voy con ellos, porque ese título me tocó el cuerpo, ¿no? Ya. Bueno, yo dije, bueno, yo estaba en Argentina de vacaciones. Ni bien llego a México, llamo a estos de los inclasificables, porque no sé quiénes son, pero me interesan los inclasificables. Entonces llego a México. Presente, maestra. La llamo a la persona que era responsable de ese seminario, le digo, bueno, a mí me interesaría estudiar ese seminario. Me dice, bueno, mira, podés entrar, pero vamos por la mitad del curso, ¿no? Pero ¿puedo entrar? Sí, podés entrar. ¿Y qué me voy? Me consigo el libro, que era un curso de Miller, que se llama así. Es una conversación clínica. Me consigo el libro, me voy al seminario, que ya estaba empezado y que era de una complejidad tremenda porque era como que estaba haciendo un quiebre, ¿no? El psicoanálisis oriental estaba haciendo un quiebre con categoría. O sea, yo no sabía nada de lo anterior, pero ya estaba en el quiebre. Bueno, esa fue mi manera de ingresar a la ANEL, que no me dijo que no me dijo, ay, no, usted no puede entrar porque usted ¿qué estudió? No, ciencia política y estudios latinoamericanos, nada que ver, y además viene por la mitad. No me dijeron, venga, acérquese, haga lo que pueda, ¿no? Yeah. Entonces, la escuela tiene esa característica, que uno recibe su propio mensaje invertido. Es decir, si uno pone, ¿no? Yo me la juego, me voy, me compro el libro, leo, entiendo lo que puede, voy a ir a ese seminario a ver qué pasa. Si uno pone de su parte, que es lo que enseña el psicoanálisis, que uno siempre tiene que poner la libra de carne, seguramente algo va a venir del otro lado. Muy bien, Paula. Oye, pues vamos finalizando esta charla. Me dio mucho gusto volver a verte, volver a escucharte. Felicidades por ser la directora de la nueva escuela lacaniana en la Ciudad de México. Aquí abajo están los datos de la ANEL, está la página web, ahí también la pueden encontrar en Instagram, también en Facebook, para que puedan contactarse quienes se puedan encontrar interesados en estos temas. Y pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por toda la experiencia que nos transmites, Paula. Esperamos que en otro momento volvamos también a retomar esta charla que a mí en lo particular me interesa mucho.
Ya nos quedó una cosa pendiente, hay que buscar la cita de la letra y la escritura del cuerpo y armar algo, un cártel, ¿por qué no? Alrededor Ándale. de eso, o algún dispositivo de somática en el que eso pueda entrar y bueno, cuenten conmigo. Miguel es, sí, un gran amigo y alguien que siempre ha estado muy presente en mi vida de una manera muy, muy especial y muy amorosa. Así que cuenten conmigo. ¿Mm? Gracias, Paula. Te mando un beso y un abrazo. Cuídate mucho y nos estamos viendo pronto. Gracias, Miguel. Nos vemos. Adiós. Chao. Adiós. Muchas gracias por sintonizarnos en este canal. Aquí les dejo también para que se suscriban, para que nos den like, para que compartan también esta charla y podamos llegar también a más personas para difundir estas otras epistemologías del cuerpo. Hasta luego, nos vemos en nuestro próximo episodio.